Tu nombre, tus apellidos. Vamos a esperar un par de minutos. Vamos a ver cuánto ingresa. Ya, muy bien, vamos a empezar ya. Hoy día el propósito de esta clase es la elaboración de tablas, no, la elaboración de gráficos estadísticos. Hoy día vamos a ver dos tipos de gráficos estadísticos. La primera es la gráfica de barras y la segunda es el gráfico circular. Con respecto a lo que estás viendo ahorita acá, es una tabla de frecuencia y de esta tabla de frecuencia vamos a elaborar las gráficas estadísticas. Vamos a leer qué dice por acá. Por acá dice lo siguiente: interpretamos gráficos estadísticos al analizar el consumo de agua. Hola, felicidades por todos los avances que venimos logrando. Es importante seguir estudiando y conociendo sobre el consumo de agua. Para ello, elaboramos, buenas tardes, diversos gráficos estadísticos que luego vamos a interpretar. ¿Estamos listos? Comencemos. Muy bien, una introducción al tema. Acá tenemos, por ejemplo, una tabla de frecuencia. Ahora, te voy explicando. La tarea que se va a publicar en la plataforma, en el grupo de WhatsApp, es referente a la tarea de la clase anterior. Entonces, es necesario que tú hayas resuelto la tarea anterior donde que tenías que elaborar tus tablas de frecuencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para realizar las dos gráficas estadísticas, tanto para la gráfica de barras y la gráfica circular, necesitas tener resuelto la tabla de frecuencia, que era la tarea anterior. Entonces, como yo tengo acá un ejemplo de una tabla, pero tiene que ver muchísimo con el tema que estamos hablando sobre el consumo de agua, entonces tengo otros datos. Yo tengo otras cantidades que se encuestaron. Por ejemplo, población que consumió agua proveniente de la red pública. La frecuencia absoluta sabemos que es la cantidad de personas encuestadas y que por ejemplo, cada variable representa la cantidad de personas que dijeron que sí con respecto a esta variable. Por ejemplo, 769 personas dijeron consumir agua proveniente de red pública dentro de la vivienda. 17 personas dijeron que consumen agua de una red pública fuera de la vivienda. 170 personas dijeron que consumen agua mediante pilón de uso público. Y 44 personas no tienen acceso al agua. Las demás ya sabemos que son las frecuencias, ya sabemos cómo se calcula eso. Acá el objetivo solamente es graficar. Vamos a graficar dos gráficas estadísticas. Pero sí lo que me interesa acá es el total, para saber de cuántas personas se está trabajando en este ejemplo. Tú en tu tarea que hiciste en la clase anterior, solamente creo que son 40 personas. Ya tú ese dato vas a trabajarlo, lo mismo que estoy haciendo yo.
pero obviamente que son datos diferentes, pero el análisis es que vas a guiarte de este ejemplo. Entonces por acá pongo el total. El total, ya sabemos que la frecuencia absoluta viene a ser la suma de todos estos 4 números y me da el total que viene a ser la cantidad de personas encuestadas. En este caso sería acá 1000. Acá 1000. En la suma de la frecuencia relativa, o sea, los números decimales, todos si sumamos, ya sabemos que nos va a salir qué número nos sale en esta suma de números. 1, profesor. Sale 1. Correcto. ¿Y cuánto sería la suma de toda esta columna? 100%. Claro, 100%. ¿Ya? Entonces, vamos a leer ahora, antes de dibujar nuestra tabla, o diré nuestro gráfico de barras, vamos a analizar un poco de concepto. Y el concepto lo tenemos acá. Acá tenemos la gráfica de barras, pero vamos a leer todo esto. Desde acá, gráfico de barras. Es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas y cuantitativas discretas y para distribuciones de frecuencias de datos sin agrupar. Como su nombre lo indica, está formado por barras rectangulares de igual ancho que conservan la misma distancia de separación entre sí. Se emplea básicamente para mostrar y comparar cantidades. En uno de los ejes representamos las categorías o valores que tomó la variable X, por ejemplo, X1, X2 y X3. En el otro eje representamos los valores de la frecuencia absoluta o frecuencia porcentual de cada categoría. Sobre el eje de las categorías se levantan barras o rectángulos de igual base hasta una altura del valor numérico de la frecuencia de cada categoría. Miren, por acá tenemos un ejemplo de una gráfica de barras en la cual en esta horizontal están los valores de la variable X1, X2, X3. En esta parte tenemos, solamente vamos a utilizar la frecuencia absoluta, ¿eh? La frecuencia absoluta. Ok, me voy entonces a mi tabla, ahí está. Lo voy a dibujar en este espacio, correcto, lo dibujo en este espacio, pero para tener más facilidad de dibujo voy a copiar esta tablita, ya que solamente voy a utilizar la frecuencia absoluta. Ojo, solamente utilizo de esta tabla para dibujar la frecuencia absoluta. A ver, nos dejo un poco de espacio por acá, ahí más o menos. Y acá voy a escribir primero gráfica o gráfico de barra. ¿Ya? Gráfico. Gráfico de barras. Hola, ¿qué tal? De barras. Gráfico de barras. Gráfico de barras. Me faltó D. Gráfico de barra. Ya, ahora sí. Sabemos que nuestro gráfico va a tener dos líneas. Una vertical. ¿Sí? Una vertical y una horizontal. Ahí está. Ahí más o menos. Entonces, las variables son estas. Ahí vamos a cortarlo acá, ¿sí? A ver, un momento, ¿ya? Lo corto primero todo esto, luego lo voy a colocar. Lo mismo vas a hacer tú. Espérense, estoy cortando y estoy pegando, luego lo pego por acá. Ahora sí lo busco, se pegó allá arriba, sí. A ver, lo bajo y lo bajo. Ahora sí lo pego donde tiene que ser. Nuestra primera variable es república dentro de la vivienda. ¿Dónde está eso? Acá está, esto lo pongo acá. Para que puedan observar mucho mejor, voy a cambiar de color, ¿sí? Ahí está. Para que puedan observar, ahí está. República dentro de la vivienda. Luego viene república fuera de la vivienda. ¿Qué viene a ser esto? Lo pongo por acá. Luego viene pilón de uso público. Se lo pongo acá.
Y luego viene, no tiene acceso al servicio. Ah, lo pongo acá. Ok, lo pongo ahí. Muy bien, lo voy a extender un poco más porque necesito que sea un poquito más grande. Ahí está. Luego, al costado, jóvenes, acá en la vertical, vamos a poner la frecuencia absoluta. Por eso es importante nuestra tablita. Y ahí está nuestra tablita. Obviamente tenemos que poner de menor a mayor, o sea, de abajo hacia arriba, de menor a mayor. Y el menor dato de todo esto de acá de la frecuencia absoluta es el número 17. Ah, entonces por acá le coloco 17. Luego viene 44, un poquito más arriba, ahí está. Luego viene 170, que lo coloco acá. Un poquito más arriba, como es 170, más o menos acá más o menos, ¿ya? 170 y arriba lo pongo el 769. Muy bien, miren, vista panorámica, ahí está. Ya estoy armando mi gráfico de barras. Y ahora sí vamos a poner la altura. En República, en esta variable de República, dentro de la vivienda tenemos a 769 personas. Ok, entonces voy a dibujar mi barra que va a estar en esta altura. A ver, vamos a ponerlo así, a ver, con 3 cuadritos nada más. Ahí está. Luego, República, que representa 17. República fuera de la vivienda, 17. A ver, un promedio más o menos de acá, de la altura. Ahí está. Luego viene el otro que es pilón de uso público, es 170. Más o menos un aproximado de acá. Ahí está. Y luego está la otra variable que dice no tienen acceso al servicio, que representa 44. Y el 44 es colocado acá. Ahí está. A ver, miren, entonces observan. Lo que estamos utilizando para la gráfica de barras solamente es la frecuencia absoluta y obviamente con las variables. ¿Sí? Las variables. Ahí está la gráfica. Una vez que hayas desarrollado tu gráfica de barras, vas a dar 2 conclusiones. Ya vas a dar 2 conclusiones. Vamos a escribir por acá conclusiones. Conclusiones. A ver, 2 conclusiones nada más. Que esas conclusiones representen, jóvenes, al menor dato y al mayor. ¿Quién es el menor dato de este gráfico? ¿Quién es el más pequeño de todos? ¿Ah? 17, profesor. 17, correcto. Entonces, nosotros primero vamos a dar conclusión al menor dato. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. En la gráfica, sí, vamos a escribir, en la gráfica, o en el gráfico de barras, en el gráfico de barras sería, en el gráfico de barras, se puede observar que 17 personas mencionan que consumen, ¿ya? Que consumen agua mediante República de la vivienda. No, República dentro de la vivienda. Muy bien, eso sería nuestra primera Profesor, conclusión. no Dime, es dentro, no es fuera. ¿no es dentro? Ah, Fuera, República profesor. fuera, no, claro, es el menor. República fuera. Gracias, mi estimado. Fuera de la vivienda, ahí está. Entonces, estamos dando conclusión al menor dato y al mayor. ¿Y quién es el mayor ahí? ¿Quién es el mayor?
769, profesor. Claro, 769. Entonces también vamos a hacer otra conclusión por acá, indicando el mayor. Podemos escribir. También se puede observar que 769 personas mencionan, espérense, mencionan, ¿qué cosa? Mencionan consumir, a ver, ¿qué escribe? Que consumen, ya mencionan que consumen agua mediante república dentro de la vivienda. Ok, nada más. Entonces, las conclusiones lo hacemos con el menor y mayor dato. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se hizo este gráfico de barras? ¿Se entendió? Está fácil, ¿no? Entonces, este gráfico de barras lo vas a desarrollar de la tarea anterior. En la tarea anterior, estoy hablando de la semana pasada, ustedes eran para que realicen tablas de frecuencia. Hicieron esas frecuencias y de esa tarea vamos a hacer nuestro gráfico de barras. Como ejemplo, les estoy dando esto, ¿sí? Ya está mi gráfico de barras, pero me falta otro gráfico más. ¿Ya? Me falta otro gráfico más. Y eso viene a ser el gráfico circular. Hoy día también vas a aprender eso, gráfico circular. Entonces, antes de desarrollar cómo vamos a hacer nuestro gráfico circular, vamos a leer un poco de teoría, ¿ya? Un poco de teoría para saber qué cosa vamos a hacer. Bueno, borro lo que hice antes para nuevamente explicarles a ustedes. Dice acá, gráfico circular. También conocido como gráfica o gráfico de torta, representa la totalidad que se quiere observar, es decir, un todo. Cada sector circular o porción de la torta representa la porción de cada categoría de la variable respecto al total. Se emplea fundamentalmente para variables cualitativas, especialmente cuando las frecuencias están expresadas en porcentajes. Siempre va acompañado de una leyenda. Es útil cuando las categorías son pocas. Es decir, si la variable tuviese muchos valores, el gráfico sería casi incomprensible. Es útil, a ver, no. Para la obtención de los ángulos de cada sector, se realizan las siguientes fórmulas, que únicamente expresan la proporcionalidad entre el ángulo y la frecuencia. A ver, como única fórmula que vamos a utilizar, jóvenes, va a ser esto lo que estoy subrayándolo o lo que lo voy a enmarcar ahora. Solamente esta formulita. Escriban esta formulita en una hoja que tengas ahí a la mano o en tu cuaderno, porque eso te voy a preguntar para que me dictes. Acá dice ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa multiplicado por 360 grados. O sea, esta de acá, esta igualdad solamente me va a permitir calcular los ángulos de cada sector. Ejemplo, tengo el gráfico. El ángulo es esto. Este es un ángulo para este color. Este es otro ángulo que representa el color amarillo en este caso, o mostaza, no sé. Y lo otro sería este ángulo que representa el color lila. Ya, entonces, uno es ángulo del sector y otro es la frecuencia. Por ejemplo, acá, ¿no? Mire acá, esto vale 45%. Este 45 o estos números que están en porcentaje es el dato de la frecuencia relativa porcentual, que también está en la tabla de frecuencia. ¿Ok? Estos porcentajes están en la tabla de frecuencia, en la columna de la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué más te puedo explicar? Acá vamos a trabajar con colores.
Eso significa leyenda. Esta color, categoría 1. Esta color, categoría 2. Esta color, categoría 3. Entonces, nuestro gráfico también va a ser un poco parecido a esto. ¿Ya? Entonces, vamos entonces a resolver ahora nuestro ejemplo. Acá voy a dibujar. Acá voy a realizar mi gráfico de barras al costado nada más. Es importante que tengan ustedes su tabla de frecuencia para que estén observando. A ver. Voy a dibujar una circunferencia. Espérense, ¿qué es esto? Espérense nuevamente. Estoy tratando de buscar un círculo por acá. Acá está. Es muy pequeño, sí. Parece pequeño, pero ahorita me acerco. Me acerco. Ahí está. Lo hago más grande. Ahí más o menos. Pero antes de hacer esto, voy a escribir acá gráfico circular. Ahí está. Ya, gráfico circular. Listo. Ahí está. Gráfico circular. Acá está mi círculo. Al costado voy a escribir la leyenda. Pero antes de hacer la leyenda, quiero que observen algo. Lo que voy a hacer. Voy a utilizar esto allá. También voy a utilizar esto por acá. También voy a utilizar esto. Estas son las variables. También utilizo esto. Ya, entonces voy a hacer la leyenda. Voy a definir colores acá. Porque la leyenda tiene que ser con colores. A ver, primero, ¿cuál es? República dentro de la vivienda. ¿Qué es esto? Dentro de la vivienda. Acá más o menos. Luego, república fuera de la vivienda. Esto está acá. Listo. Luego, pilón de uso público. Acá está. Y luego viene, no tiene acceso al servicio. Acá está. Voy a definir un color para cada uno de ellos. Yo voy a decir que el primero, no sé, a ver, vamos a hacerlo así. Ya que este color representa, o sea, si yo veo este color en mi gráfico circular, entonces va a representar a esto, a esta variable. ¿Ya? Entonces, utilizo otro color. Si yo veo el color verde, representa a esta variable, república fuera de la vivienda. ¿Qué más? Amarillo, a ver. Si yo veo el color amarillo en la gráfica circular, entonces va a representar a pilón de uso público. Y si yo observo el color rojo en mi gráfica circular, significa que bueno, esta variable no tiene acceso al servicio. Acá me faltó poner mi igualdad. Listo. Ahí está, ya definí la leyenda. Ahora, en este espacio que tengo abajo, en este espacio de abajo, vamos a resolver el ángulo del sector. A ver, ¿escribiste tu igualdad del ángulo del sector? ¿A qué es igual? ¿Te acuerdas o no? El ángulo del sector, ¿a qué es igual? ¿Ah? Acá sí utilizo mi tabla. Acá está mi tablita. Pero yo quiero que me digas a qué es igual el ángulo del sector. La mitad lo pongo por acá para que no estorbe. Ahí está. El ángulo del sector, primero calculamos el ángulo, ¿ah? El ángulo del sector es igual a la multiplicación de la frecuencia relativa. Frecuencia relativa multiplicado por 360 grados. Acá vas a utilizar tu calculadora. Este color que estoy haciendo representa, según la leyenda, a la variable república dentro de la vivienda. O sea, acá vamos a calcular el ángulo de esa variable. Entonces pongo acá, el ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa. Y eso observo en mi tabla que la frecuencia relativa es 0, ¿0, cuánto? 0, hablen. ¿Cuánto vale? Jóvenes, ¿están o no están?
Acá está la tablita, ven. Miren, Sí, profesor. acá está la tablita. ¿Cuánto vale la frecuencia relativa? ¿Cuánto vale? 0,77, profesor. Claro, pues. Profesor, no puedo ver la pantalla. No puedes ver. Tienes problemas de internet, entonces, ¿ya? Entonces, la Sí, frecuencia profesor, debe estar relativa, escuchando. ya, vale 0,77. Ahí está, mire, ¿ah? 0,77 multiplicado por 360 grados. A ver, agarra tu calculadora y multiplica, a ver cuánto sería esto. Sucede que tengo mis documentos. ¿Cuánto sería esto? Que tiene que ser un solo PDF. ¿Cuánto sería esto? ¿Quién tiene calculadora? 0,77. ¿Dónde está el mío? Acá está. Te ayudo, ¿ah? ¿Cuánto vale? Dilo, no tengas pena. 0,77 multiplicado por 360. ¿Y esto sería cuánto? 200. 277,2, profesor. 200,2. Listo, ahí está. En grados. Recuerda, lo que estamos sacando acá es el ángulo del sector. Ya, muy bien. Otra color. El verde, verde claro. Ese verde claro lo vamos a resolver por acá. También vamos a calcular el ángulo del sector. Ya sabemos que el ángulo del sector es la frecuencia relativa. ¿Y qué variable representa el color verde? Según nuestra leyenda, representa a la red. A ver, vamos a ver por acá. Significa a la red pública fuera de la vivienda. Entonces observa tu tablita que está allá arriba. ¿Y cuánto es la frecuencia relativa? ¿Cuánto sería? 0,02. Claro, sería 0,02. Ahí está, multiplicado por 360 grados. Ahí está. A ver, agarra tu calculador y dime ahora sí cuánto vale el ángulo de ese sector. 7,2, profesor. 7,2. Ahí está. Y en grados, no se olviden. Siempre esa bolita que ustedes ven ahí significa grados, porque representa un ángulo. Luego, seguimos desarrollando ahora con otro ángulo que representa el color amarillo. El color amarillo, según nuestra leyenda, representa a pilón de uso público. Igualito hacemos. El ángulo del sector va a ser igual a la frecuencia, a la frecuencia relativa. ¿Y cuánto vale la frecuencia relativa de esa variable? 0,17, profesor. Claro, 0,17. Están observando lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿O no ven? Multiplicado por 360. Avísenme. A ver, vamos a hacer un poquito más acá. Listo. Ahora sí, dime ahora cuánto equivale esa multiplicación para encontrar el ángulo de ese sector circular. ¿Cuánto vale? ¿Qué dice tu calculadora? ¿Cuánto vale? 61,2. Ya, 61,2. Ahí está. Grados. Y último, ya hacemos el ángulo del sector de color rojo. ¿Qué es el color rojo según nuestra leyenda? Viene a ser, no tiene acceso al servicio. La frecuencia relativa, ¿cuánto vale de esa variable? 0,04, profesor. Ok, entonces ponemos acá 0,04 multiplicado por 360. Ahora sí, dime cuánto te sale esto. 14,4 grados, profesor. Muy bien, 14,4 grados. Ahora, si la pregunta es, profesor, ¿y cómo yo sé si todo lo que hemos hecho o lo que hemos desarrollado está correcto? Recuerda que esto es una circunferencia y una circunferencia equivale a 360 grados. ¿Cómo podemos saber si está bien? Sumando las respuestas, o sea, sumando 277,2 más 7,2 más 61,2 más 14,4.
y el resultado te sale 360, quiere decir que lo que hicimos acá está correcto. Pero ojo, solamente este procedimiento que estamos haciendo ahora, solamente es para encontrar el ángulo del sector. Y ahora vamos a ver el sector, cómo se divide. Acá tenemos la circunferencia. Para dibujar en la circunferencia solamente vas a utilizar la frecuencia relativa porcentual. O sea, esta columna, ve. Miren, recuerda que toda la suma, ¿cuánto vale esto? A ver, ¿te acuerdas o no? ¿Cuánto vale toda esta suma? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale 77? 1, profesor. 1 es de la frecuencia relativa. Pero cuando es porcentaje, ¿cuánto tiene que valer todo? ¿Te acuerdas o no? ¿Cuánto tiene que valer la suma de 77% más 2% más 17% más 4%? ¿Cuánto tiene que ser? ¿Cuánto? No te acuerdas. Ahí está, ve. Ahí está mi tabla. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Dilo, ¿cuánto vale? 100%, profesor. 100%. 100%. Vale 100%. Entonces, mi gráfico, todo este gráfico va a estar en 100%. Todo el gráfico está en 100%. Por lo tanto, si yo hago esta línea, si yo le divido a la mitad, ¿cuánto vale cada mitad? ¿Cuánto va a valer cada mitad si lo divido en 2? ¿Cuánto? No te escuché. ¿Cuánto vale? $50, profesor. Claro, vale 50. Pero miren, yo acá tengo que representar 77%. 77%. Este es más o menos para que ustedes vean el tamaño que puede tener ese sector circular. Si acá me dice 77% y acá solamente yo tengo 50%, entonces para que se complete 77%, más o menos voy a jalarlo por acá y eso sería, obviamente que voy a borrar esto y eso sería ya un aproximado de que todo este sector vale 77%. Según mi leyenda, ese color viene a ser el celeste. Por lo tanto, voy a poner por acá, todo esto vale 77%. Depende del color, pues, ¿no? Si yo utilizo el celeste, eso quiere decir que todo este sector representa a la variable de las personas que consumen agua mediante red pública dentro de la vivienda. Ahí está, 77%. Luego de eso dice que voy a representar 2%. Es muy pequeño 2%. Por lo tanto, ese 2% representa más o menos acá. Así, un aproximado nada más. Esto representa 2%. ¿Qué dice la leyenda? Va a ser de color verde. Entonces esto de acá vale, por Dios, espérense, vale 2%. Ahí está, 2%. Luego, ¿qué más? Me faltaría 17% y luego 4%. Entonces, me guío entonces de ese 4% que va a ser el doble de este 2%. Más o menos, un aproximado de sería por acá. El doble de esto. Entonces, ahí sería 4 y esto sería ya 17. Por lo tanto, ese 17 es pilón de uso público, que viene a ser color amarillo. Acá viene a ser 17%. Y el rojo viene a ser, no tienen acceso al servicio. Acá viene ese rojo, que viene a ser 4%. Muy bien. Mira, ahora sí. Mira lo que hicimos. Nuestro gráfico circular. Entonces, la proporción, por eso, ¿y para qué me sirve ese ángulo que hemos hecho en un inicio? Ese ángulo es esto, pues. A ver, lo voy a dibujar. A ver, ese ángulo que ustedes hicieron ahí representa esto, pues. O sea, este de acá, ¿cuánto vale? Vale 277,2. No lo voy a poner, pues, a ella, pues, ¿no? Simplemente aquí es para observar cuánto vale su ángulo de cada sector circular. Y el ángulo tiene que sumar 360 grados. En cambio, acá la gráfica tiene que sumar
en todos los sectores 100%. Ahora, ¿qué más? Una vez que has graficado, que has hecho ya tu gráfica circular, vas a dar conclusión también acá. ¿Cómo damos conclusión? Lo mismo que hemos puesto hace un momento. Ya, ahí vamos a ver conclusión. Miren, ahí está, conclusión. Acá también en el gráfico circular también se hace como conclusión el menor dato con el mayor dato. Y justamente coinciden con lo que se ha escrito entre estas dos conclusiones anteriores. Lo mismo, miren, en el gráfico de barras, ya no va a ser barras, pues acá ya cambia ya. ¿Qué gráfico va a ser? Acá lo cambio. En el gráfico circular sería acá, circular. Se puede observar que 17 personas, ya no va a ser 17. Acá va a ser, se puede observar que el 4, aquí ponemos que el 4%, porque también es el menor, el 4% de las personas menciona que consumen agua mediante red pública fuera de la vivienda. La otra conclusión también tiene que ver muchísimo con el mayor. Entonces pongo acá también lo mismo, ¿ve? ¿Te das cuenta? Si tú haces estas conclusiones, ya puedes acá escribir lo mismo, pero con otros datos. ¿Qué dice acá? También se puede observar que 769 personas. No, ya no va a ser 769. ¿Qué va a ser acá? Se puede observar que el 77% de las personas, porque acá estamos hablando de porcentaje, mencionan que consumen agua mediante red pública dentro de la vivienda. Miren, ya está. Ojo, miren, ya está tu gráfico circular. Obviamente que esto, lo que está acá, no pertenece, simplemente lo estoy poniendo ahí para observarlo. A ver, ¿tienen alguna pregunta, una duda? Entonces, para poder explicarles, les escucho, jóvenes. Ahí está, gráfico de barra y gráfico circular. Entonces, la clave de todo esto es la tarea anterior. Porque eso depende de tu gráfico. Tus gráficos estadísticos depende de tu tabla anterior, a la tarea anterior. Este es un ejemplo nada más. Este es un ejemplo. ¿Tienen preguntas? Hablen, les escucho, Profesor, y si digamos que nos sale un número, digamos 77.5, ¿lo subimos o lo redondeamos nomás al primer número? A ver, tu pregunta es con respecto a si te sale decimal. ¿A dónde? ¿Dónde te sale decimal? ¿En qué? ¿En cuál de ellos? Por ejemplo, No, en la tarea tarea. que hicimos. A ver, en la tarea que ustedes hicieron, es cierto, sale con decimal, ¿sí? Pero hay algunos que redondearon. Y tienes que redondearlo bien, pues. O si no, puedes trabajar con los mismos decimales, no hay problema también. ¿Ya? Pero si tú redondeas, tienes que saber redondear. ¿Cuándo se redondea? Por ejemplo, si tú quieres trabajar con un número decimal, tienes esto, más o menos un ejemplo, y si tú quieres trabajar con un solo decimal, el redondeo es hasta acá. Pero tienes que observar quién está al costado. Ese redondeo ya sería pues 0,6. ¿Ya? Pero yo te recomiendo en la tarea, de la tarea anterior, estoy hablando de la tarea anterior, puedes trabajar con los números decimales que te salgan en la calculadora, no hay problema. Ya, igualito, trabájalo. O si no, si tú tienes problemas de trabajar con decimales, trabájalo pues así, redondeando. ¿Ya? A ver, ¿quién más? ¿Tienen alguna pregunta más? Ojo, acá tenemos gráfico de barra y gráfico circular. Profe, y en la tarea también vamos a hacer igualito como hiciste tú sobre los ángulos. Sí, ya, así vas a hacer. Por eso escribe tu formulita. ¿Cuál es la fórmula? Ángulo del sector, frecuencia relativa por 360. Eso se ha escrito acá. Frecuencia relativa es H minúscula.
Ya, muy bien, ya que no hay preguntas, acá terminamos. A ver, una vista panorámica, todo lo que se hizo hoy día, ahí está. Es el ejemplo, es un ejemplo. Tú tienes tu propia tabla. En tu tabla solamente se han encuestado 40 personas. Yo hice acá un ejemplo de 1000 personas. ¿Ya? De 1000 personas. Pero en tu tarea es de 40 personas. Ya, muy bien, jóvenes, nos quedamos acá entonces. Voy a publicar entonces la tarea y también publico este video para que tus compañeros que no asistieron tengan esa posibilidad de ver, ¿sí? De ver este video. Muy bien, prende tu cámara, por favor. Ok, jóvenes, eso sería todo. Chao, chao, nos vemos hasta la próxima.